Hola, hola, ¿cómo están? Con el gusto de saludarlos a todos. Bueno, a toda la gente que está entrando apenas al en vivo. Vamos nada más revisar audio como siempre. Sé que es muy temprano y sé que la gente no está muy acostumbrada a entrar a mis programas tan temprano, pero lo quise hacer ahorita porque, bueno, pues viene el huracán Milton, que ya es categoría 4 y bueno, pues se pretende que sea categoría 5. Va a afectar sobre todo a la zona de Yucatán, de la península de Yucatán, y pues la colita nos va a pegar un poco a Cancún y va pues directo a Florida. Entonces, obviamente pues se prevé que el clima pues no nos permita trabajar de manera correcta porque pues habitualmente se suele caer la transmisión del internet y no quería dejar de darles esta noticia. Hay muchas noticias, hay noticias sobre el caso Sancho, sobre las nuevas autopsias que se revelaron. Hay muchas. Hoy a las 6 justamente vamos a tener un programa hablando sobre toda la cronología de lo que está pasando en el caso de Pop Daddy o este señor Combs. Y los quiero saludar para pasarles esta información porque a raíz de lo que sucede con estas investigaciones que están realizando de Pop Daddy o de Sean Diddy Combs, pues empiezan a salir a la luz muchísimos nombres y gente de la industria del entretenimiento que desde hace mucho tiempo ha tenido un lado muy oscuro y sobre todo esta impunidad que se le hizo a esta joven Gloria de la Cruz. Es un caso muy, muy, muy fuerte, muy cruel, pero quiero saludarlos para empezar a abordar un poco el tema y ponerlos un poco en contexto. Teresa Gasca, ¿cómo estás? Te agradezco mucho me acompañes. Gigi Millennium, hola, ¿cómo estás? Aquí trabajando, me da muchísimo gusto saludarte. Helen Sugo, ¿cómo estás, Helen? Elisa Peña, saludos desde Texas, saludos, mi querida Elisa. Maribel Rodríguez, buenos días. Cero, ¿cómo estás? Iris Martínez entrando aquí. Betty Parra, buenos días. Yesenia Ábalos. Saludos, Poncho, aquí siempre aprendiente. Te agradezco mucho, Yesenia. Bienvenida a la transmisión. Miriam Griselda, buenos días. Y bueno, a todos, absolutamente todos los que están entrando. Leticia Martínez, buenos días desde San Luis Potosí. Un abrazo a toda la gente de San Luis Potosí. Les agradezco mucho que nos den la oportunidad de llegar a sus dispositivos, a través de sus dispositivos y de su casa, o en sus celulares, o en su computadora. Y bueno, dice Adela Campos, hola Poncho, buenos días, aquí voy a trabajar en lo que te escucho, Dios te bendiga, muchísimas gracias Adela, y nosotros ya preparándonos para Milton y lo que va a ser la secuela. Ya en estos últimos 2 meses nos han tocado 3 huracanes, ya por Dios santo, ya no sentimos lo duro sino lo tupido. ¿Qué ocurre con este caso de Gloria de la Cruz? ¿Ustedes se acuerdan de la película de Selena? Esa película que pues pone en los reflectores y en la fama a Jennifer López justamente. Y miren, quiero pasarles esta información porque seguramente van a empezar a destapar los trapitos de esta señora, pues que la verdad, bueno, aquí Gloria de la Cruz era una doble de Selena Quintanilla. Y Gloria de la Cruz en realidad fue la primera persona que quedó para hacer la película de Selena. No habían seleccionado a Jennifer López, sino habían seleccionado a esta joven. Y aquí los voy a poner un poco en contexto. Esta es la macabra muerte de la doble de Selena Quintanilla. Y Gloria de la Cruz fue conocida como la doble de Selena e incluso presentó el casting para obtener el papel principal de la primera película de la reina del Tex-Mex. Y lo gana. Pero misteriosamente, y aclaro, y no quiero hacer en este caso un programa que conspiranoico y hay. No, 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 no. Les estoy poniendo la información tal cual es. Misteriosamente, semanas después, aparece la joven sin vida. Y entonces le echan la culpa a su exnovio. Entonces Gloria de la Cruz
el nombre de la protagonista de esta trágica historia, ella intentó quitarle a Jennifer López el papel de Selena Quintanilla en la primera película. Bueno, de hecho se lo quitó. Entonces, bueno, para poder entender esto, Selena Quintanilla es un ícono del Tex-Mex, considerada la reina del género y pues evidentemente adelantada a su tiempo. Y su vida ha sido contada en muchísimas ocasiones. Bueno, su asistente personal, Yolanda Saldívar, que incluso, increíblemente, podría salir de prisión el próximo año, Yolanda Saldívar. Y bueno, de hecho, Netflix apuesta en diciembre del año del 2020 para una bioserie sobre la cantante. Y bueno, también agarran algo del contenido y de la información de la película de 1997. Pero hablar de Selena Quintanilla también es hablar de las historias que la rodearon. Y después de todo, entre muchos otros relatos, y uno en particular que escarapeló la piel a muchos seguidores de la cantante, fue la muerte de Gloria de la Cruz, esta mujer californiana conocida localmente como la doble de Selena. Y poco después de presentarse en la audición para el papel de Selena the Movie, Gloria de la Cruz fue encontrada sin vida con signos de haber sido torturada. De hecho, le prendieron fuego al cuerpo. O sea, fue un caso pues sonado en su momento, pero aquí lo que llama la atención, y lo iremos viendo a través del programa, también vamos a ver otras cosas alrededor de el lado, pues digamos, perverso de Jennifer López. Y también lo que pasó en una discoteca en Estados Unidos que se llama Hot Chocolate. Y bueno, varios encubrimientos también que hizo con Sean Diddy Combs, ¿no? Bien, 1995. Apenas unos meses después del asesinato de la cantante, referente culturalmente para la comunidad chicana, comenzaron los preparativos para su película homenaje. Ante el interés de varias casas productoras, la familia de Selena, los Quintanilla, decidieron tomar las riendas de la cinta. Dirigida por Gregory Nava y para la Warner Bros., Selena the Movie inicia sus preparativos y al casting para dar vida a la hija favorita de Corpus Christi. Así que llegaron más de 20,000 actrices. Nada fácil para el equipo involucrado. Antes de elegir a una emergente Jennifer López, la producción contempló otras figuras como Salma Hayek y Bibi Gaitán. Y sin embargo, por esos días ya había dado de qué hablar esta mujer que tenía un sorprendente parecido físico a Selena Quintanilla, Gloria de la Cruz, mejor conocida como Leticia Miller. Así que Gloria, esta joven originaria de California, y algunos medios señalan que en aquel entonces ella contaba con 18 años de edad. Y la mujer era conocida como la doble de Selena y usaba su nombre artístico Leticia Miller. Aunque después de la audición, de la Cruz no fue considerada para el papel final, pese a su evidente parecido con la cantante meses más tarde, porque su nombre sería famoso debido a que fue brutalmente asesinada. El cuerpo de esta mujer fue encontrada misteriosamente en un contenedor de basura en el distrito de Wilshire, en Los Ángeles. Así que Gloria de la Cruz tenía signos de haber sido torturada y estrangulada y que le habían prendido fuego al cuerpo. Este hecho conmocionó a la comunidad latina en aquel momento, y ya que la mujer vivía en la comunidad del Río y que fue vista por última vez asistiendo a una fiesta en Oxnard con sus amigos en la noche del 21 de abril de 1996, al día siguiente su cuerpo carbonizado fue hallado en el distrito de Wilshire, donde tuvieron que pasar 3 largos años para que finalmente se encontrara supuesta y alegadamente a Corey Robinson, quien habría sido su pareja y presentaba antecedentes de violencia contra la mujer. Este fue sentenciado a cadena perpetua por su responsabilidad en el caso. Sin embargo, él dice en repetidas ocasiones que él no fue. También cabe mencionar, y dentro de esto, pero esto ya te daría para otro programa, la extraña relación que tiene justamente extrañas muertes alrededor de Beyoncé y la gente que le gana en los Grammys. Por eso a la gente le da pavor ganarle a Beyoncé en los Grammys. Bueno, supuestamente
dentro de todo esto, y ahorita abordaremos lo que es el tiroteo, justamente en esta discoteca en Estados Unidos, esta era la joven. Si se podrán ver, y si ustedes lo pueden ver en sus pantallas, Leticia Miller era muy parecida a Selena Quintanilla. Y aparte cantaba igualito. Entonces, bueno, pues aquí la gente ha empezado a hacerse muchas teorías conspiranoicas. Por ejemplo, en este medio de comunicación, dice La Verdad Noticias, dicen la cultura latina, Selena Quintanilla sigue siendo un ícono insustituible, aclamada como la reina del Tex-Mex, y su trágica muerte deja un vacío imposible de llenar. Y la historia ha sido relatada en diversas películas, por ejemplo esta de 1997, protagonizada misteriosamente como emergente por Jennifer López. Jennifer López, esta persona que fue pareja de hoy el multimensionado en los medios de comunicación, Sean Diddy Combs. Y bueno, todo el misterio alrededor sobre la muerte de Leticia Miller, que esta es una información que pues no muchos han hablado. La verdad es que mucha gente se ha como que hermetizado en este sentido. Quiero irlos a saludar antes de pasarles el tema del accidente, bueno, el supuesto tema de lo que pasó en esa discoteca de Hot Chocolate en Estados Unidos, porque aparte cabe mencionar que J-Lo, o Jennifer López, como se le conoce, pues estuvo 14 horas arrestada porque ella habría tenido el arma de fuego adentro de su bolsa. Entraron a una discoteca y bueno, hubo un problema en donde hubieron tiroteos y donde ella pues le inculpan de pues ser cómplice al haberle proporcionado esta arma a Puff Daddy. Se manejaron muchas cosas y en realidad también, y les quiero decir, pues ellos habitualmente lo que hacían es que provocaban que la gente se echara la culpa por ellos. Por ellos. Entonces, bueno, antes de ir por eso, la gente empieza a especular por qué Jennifer López se separa de Ben Affleck. Es evidente que esta señora tiene una patología de toxicidad enorme, porque es una persona tóxica. Y esto no lo digo yo, ella ha tenido múltiples relaciones, muchas relaciones, muchos divorcios, pero no fue por eso que se divorciaron. Se divorciaron porque hay unos videos filtrados, unos videos para adulto con Puff Daddy. Estos videos, dentro de estos videos que fueron incautados en las mansiones de este señor de Puff Daddy, hay videos de Jennifer López. Pero no fue ese el tema, porque Ben Affleck sabía perfectamente que ella, cuando se casó con ella, Jennifer López ya tenía 2 hijos con Marc Anthony. No. El tema fue porque le marcó el FBI a Ben Affleck y le dijo, te queremos mostrar un video de tu esposa. Imagínense qué fuerte que el FBI te marque por teléfono y te diga, te quiero mostrar algo para que lo veas tú personalmente. Ese video no era el video para adultos que se encontró en la mansión de Puff Daddy. No. No estamos hablando de eso. Es un video que va a salir a la luz en estos días, si no es que la próxima semana, en donde salen los videos afuera de la discoteca de Hot Chocolate, donde Jennifer López está involucrada en el tiroteo. Estos videos, otra vez, a ver, ahí estamos, perdónenme, pues es que les digo que hay ahorita tormentas y todo. Bueno, este video el FBI se lo muestra a Ben Affleck, le dice, ¿sabes qué? Aquí está. Y lo vamos a sacar.
Y ahí Ben Affleck se da cuenta de que esta señora no solamente es cómplice, sino que esta señora también es una delincuente. Ahí se da cuenta Ben Affleck. Ese video que van a sacar en estos días en el FBI pues a la luz pública. Y ahorita ya iremos a ver este tiroteo que provoca Puff Daddy por Jennifer López. En realidad, dice Rosa Atempa, el papel de Selena se lo ofrecieron a Salma Hayek y ella lo rechazó. Sí, de hecho, no solamente a Salma Hayek, Rosa Atempa. Pues estaba el nombre de Salma Hayek y estaba el nombre de Bibi Gaitán. Entonces, la principal era Salma Hayek. Y cuando Salma Hayek dijo, no voy, ganó esta jovencita Gloria. Gloria de la Cruz. Y entonces, Jennifer López pide favores, habla con gente muy poderosa y esta joven sale muerta 2 semanas después de haber ganado el casting en un bote de basura incinerada, en un contenedor. Bueno, eso es la correlación, porque tampoco voy a hacer un título tendencioso para que me crean a mí. No. Yo nada más les estoy diciendo qué relación hay. La relación es que Jennifer López se quedó con el papel de una joven que ya lo había obtenido y que aparece misteriosamente fallecida en un contenedor de basura, calcinada. Dice Iris Martínez, J-Lo nunca me ha caído bien. No, mira, y ahorita Iris Martínez con lo que va a salir del FBI y con los videos que va a salir, toda la información de Puff Daddy, obviamente ahorita el equipo, todos los artistas tienen un equipo, digamos, para pánico. Un equipo de pánico, un equipo de este tipo de situaciones mediáticas. ¿Por qué? Porque evidentemente esto lo que hace es que te empieza a afectar profesionalmente, porque te empiezan a cancelar presentaciones, empiezan a dejar de ver tus videos, se empiezan a desuscribir de tus redes sociales y esto afecta. Pero evidentemente, si estás involucrada en una situación en donde ya hay menores de edad, estupefacientes, armas de fuego, delitos, pues evidentemente con Puff Daddy van a caer muchas personas. Podemos ver a muchos actores que ahorita están borrando fotos y están saliendo a la luz pública a decir, yo tengo miedo porque me está afectando laboralmente. Uno, por ejemplo, es Ashton Kutcher. Dice, no, yo nada más le ayudé a una fiesta, una white party. No, güey. Sales en muchas fotografías, güey. Ahora, esta lista que sale de Puff Daddy y de todo la industria hollywoodense y de todos los actores y cantantes y todo este entramado, no quiere decir propiamente que estas personas sean culpables, no. Quiere decir que estuvieron, porque acuérdense que habían dos panoramas en esas fiestas, ¿no? Ellos le llamaban las malditas 5 de la mañana. Y eso lo comentó incluso Cassie, que es una exnovia de Puff Daddy, que fue en realidad la que denuncia a este señor y empieza pues a hacer todo esta cola de novia de denuncias. Pero bueno, lo sigo leyendo. Dice Liliana Angelina Muciño. Hola Poncho, saludos desde la Ciudad de México. Saludos, mi querida Liliana. Deben de estar allá con mucha lluvia. Ahorita todo México se está viendo afectado, sobre todo por esa zona geográfica. Compi, gracias por apoyarme. Bienvenido. Me da mucho gusto saludarte. Dice Carmen Castañeda. Linda semana, lindo inicio de semana para todos ustedes. A pesar de que nosotros empezamos con un huracán, Elizabeth Almanza dice, faltan likes, chicos. Sí, faltan likes, apóyennos. Estaremos subiendo hoy en la tarde. A las 6 de la tarde es lo de Puff Daddy. Y por ahí yo creo que de las 8
si Dios me lo permite, el internet y el huracán me lo permiten. Bueno, en realidad a mí me tocan ráfagas, lluvias y problemas y caídas de señal con internet, pero los afectados van a ser ahora sí que la península de Yucatán, Tabasco, parte de Veracruz, pero no nos deja de afectar a nosotros en el tema de la señal de internet. Entonces, si nos lo permite la señal, en la noche quiero subirles precisamente la autopsia de Edwin Arrieta y el caso Sancho, porque es muy interesante lo que acaban de decir los peritos referente a este caso, que es uno de los casos más polémicos, por lo menos en el último año, año y medio. Dice Iris Martínez, qué fuerte lo de Jennifer López, con razón, nunca me ha caído bien. No, pues que le va a caer bien esa señora. Es muy tóxica, esa señora es muy tóxica. Dice Ponchito, ¿sí sabías que existen videos en los que se muestran algunos túneles? Sí, sí, pero esa noticia ya es viejo, Irma. Esos túneles se conectan con, de la casa de Pop Daddy, se conectan con casas de varios actores como Sean Connery, varios actores en donde supuesta y alegadamente pasaban a los menores de edad por esos túneles. Eso de los túneles y la conexión de los túneles y también con la mansión de Playboy, ya se había sonado mucho el tema de los túneles. Lo que pasa es que ahorita, después de que un caso mediático, el tema de Pop Daddy se viene tocando y abordando desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Quizás yo siento que uno de los detonantes. Mira, hay un rapero que se llama 50 Cent, que lleva años diciendo en medios de comunicación que Pop Daddy es un desgraciado y que hace este tipo de actos en contra de la voluntad de las mujeres y que hace este tipo de cosas con estos jóvenes, ¿no? Con estos pequeños, con estos menores de edad. Y hay varios cantantes que a través de su música también lo dijeron. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Calle 13, que habla precisamente de las fiestas de Pop Daddy. Otro de los cantantes que también hablaba a través de sus canciones de Pop Daddy era Eminem. Y se vuelve muy polémico el tema también de Pop Daddy cuando Justin Bieber, después de mucho tiempo de ausencia, regresa con la canción de Yummy. Esta canción de Yummy refleja precisamente lo que es la industria hollywoodense y la industria del entretenimiento, que precisamente utilizan ese estatus de poder y de dinero para abusar de los niños, talento, de los jóvenes. Esto no solamente viene a detonar y me llama la atención, porque sale casi como en cronología, sale lo de Epstein, al mes y medio, 2 meses, sale la serie de Quiet on the Set, donde hablan sobre Dan Snyder, este productor de Nickelodeon, y hablan sobre Josh Peck, que es el que abusa de Drake Bell. Y entonces sale la serie de Quiet on the Set desentramando toda la mafia de Nickelodeon. Y obviamente por colateral, pues se empieza a ver toda la misma mafia que también existe en Disney Channel, en la empresa del ratoncito. Y entonces empiezan a comparar y empezamos a ver todos los actores que salieron de estas dos cadenas tanto de Disney como de Nick. ¿Y qué pasó con ellos? Y nos damos cuenta que la mayoría de ellos se volvieron adictos, abusos estupefacientes, pues no sé, algunos se suicidaron. Entonces, eso sale casi como de inmediato. Epstein, Quiet on the Set y justamente lo de Pop Daddy. Y nosotros teníamos como 2 años y medio, 3 años, muchos medios de comunicación, muchos creadores de contenido hablando sobre Pop Daddy. Oigan, escuchen la canción de Calle 13. Oigan, escuchen la canción de Justin Bieber. También obviamente viene a resaltar, a relucir el tema porque la muerte del rapero Tupac. El día de ayer
vi una película con Johnny Depp que se llama La ciudad de las mentiras. Y es justamente el detective que llevaba el caso de Tupac y de este rapero, ¡ay! Hay otro rapero. Bueno, se me fue el de Notorious. Se me fue el nombre, pero bueno, mueren dos raperos que son prácticamente uno, Tupac, que era la competencia directa de Puff Daddy, y el otro que trabajaba en la disquera de Puff Daddy, pero también se habla de que hubieron represalias. Bueno, esta película de Johnny Depp y que lo puedes encontrar a través de la plataforma de Netflix, se llama La ciudad de las mentiras. Lo que pasa es que empezaron a investigar la muerte de Tupac y empezaron a investigar la muerte de Ay, ¿cómo se llama este güey? Big. Bueno, no me acuerdo. Empezaron a investigar la muerte de estos dos raperos. Discúlpenme, estamos en vivo también ese. Y encuentran que los que estaban coludidos en la muerte de Tupac y del otro rapero era la policía. Y dentro de la policía lograron meter a 3 o a 4 integrantes de la policía a la prisión por la muerte de Tupac. Sin embargo, después, y esto lo podrás ver en el documental que hoy les tenemos preparados a las 6 de la tarde, un carcelero dice, ¿saben qué? A mí me pagaron $1,000,000 por matar a Tupac. ¿Quién te pagó $1,000,000 por matar a Tupac? Exacto. Sean Diddy Combs. Entonces, todo te lo doy detallado en el documental de hoy a las 6 de la tarde. Está súper detallado, puntual. Toda la gente que está en la lista, toda la gente que participó, todos los crímenes que están vinculados a Puff Daddy. Está bastante completo, pero bueno, eso se los platico hoy a las 6 de la tarde en un documental súper documentado, así, puntual todo, Les paso fechas, todo el rollo. Alexandra, buenos días, Poncho. Pura información bomba, dice. Ay, muchas gracias. Dice Rosa Atempa. Los túneles, igual que la secta de la luz del mundo, humanismo mexicano, los usaban para mover a las víctimas. Exacto, Rosa. Exactamente. Sí. Y estos túneles se encuentran desde hace más de 5 años. Aquí el tema es que el problema, miren, hay muchos nombres que incluso van a ver hoy en el programa de las 6, que son exgobernadores. Está el exsecretario de gobierno de los Estados Unidos, alcaldes. Hay gente de la realeza. No, tienen que ver el programa. Entonces, obviamente, lo de los túneles, cuando sale la luz, dices, ¿por qué no hacen nada si pues los túneles ahí están? Bueno, pues porque hay gente muy poderosa. Muy poderosa. Miren, por ejemplo, Bill Clinton. Hay fotos de Bill Clinton haciendo cochinadas en la isla de Epstein. Hay fotos, videos y declaraciones de Bill Clinton en las fiestas de Puff Daddy. ¿Por qué no van y agarran a ese señor? ¿Por qué no van y agarran a ese señor? Si tienes evidencia de que este señor estaba haciendo actos de este tipo de índole. El hackeo de Anonymous al correo de Hillary Clinton. ¿Dónde empieza a surgir la teoría conspiranoica de Pizzagate? No agarran estas personas. Y muchos de estos cochinos que hacen este tipo de actos son funcionarios públicos en activo. Los que los protegen son las mismas autoridades.
Teresa Gasca, Dios me los bendiga a ti, a nuestra Monique, muchísimas gracias, te lo agradezco. Dice Betsy Pau, desde la ciudad azteca, Ponchito, ya dejé mi like, muchísimas gracias, te agradezco, bienvenida. Diana Santos, dejando mi like, Poncho, te agradezco muchísimo. Es que es muy temprano, ¿verdad? Dice, hola Poncho, por fin un en vivo, eres el mejor, gracias siempre por tu valiosa información. Ana Margarina Hernández Brits, te agradezco mucho que nos acompañes. ¿Qué? Popilia del Socorro, ¿sí lo dije bien? Perdón, A ver, Popilia del Socorro Roquelina. Ok, Poncho, qué bien o no. Saludos desde Medellín, Colombia. Saludos, parcerita. Rosa Uriostegui. Hola, Poncho. Saludos desde Houston. Abrazo hasta Houston. Poncho, mi familia me dice con irónica, ¿qué? Me imagino que dices conspiranoica y loca. Tengo años siguiendo estos temas y al fin el tiempo ya me está dando la razón. Y créeme, ninguna película lo he visto sin analizar ni a J-Lo ni a Bey. Es que, ¿sabes qué? No es o sea, yo no creo que seas una conspiranoica, Jackie. Yo más bien creo que eres una persona analítica. Creo que analizas lo que los demás no analizan, porque acuérdate que a veces la gente más inteligente es la más atrevida. Rosa Atempa, es lo mismo lo que pasa con los políticos rateros corruptos recibiendo sobres de dinero que se exhiben al pueblo y bueno, se las perdonan, claro, Rosa, o sea, no puedo yo creer, con todo respeto, que agarren un pelado con unos sobres de dinero y no lo metan al bote. América Fermín Medellín, hola Ponchito, buenos días, saludos, hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida América. Leona Pergolisi. Ponchito, qué triste situación. Me gustan mucho las películas de J-Lo. No, yo de esa señora, no veo nada ya de esa señora, no consumo. Es que, mira, la víctima, buen día. Te voy a decir una cosa. El actor Tom Hanks, ¿te gusta? Es un gran actor. Nadie discute que Tom Hanks sea un buen actor. Nadie lo discute. Pero tú sabes lo que hace Tom Hanks. Abusa de niños. Estos compadres de... Ojalá no me bajen el programa. Esta gente del mundo de Hollywood y estos empresarios y utilizan simbolismos como zapatitos, conejos, caramelos, incluso base de esta comercialización que se había destapado justamente cuando hackearon el correo de Clinton, de Hillary Clinton, era que tú pedías a una pizzería que se llama Cometas y que si tú decías, ¿sabes qué? Yo quiero de champiñón, o yo quiero de tocino, o yo quiero de salami, eran las características físicas y la edad. Entonces, esto ha pasado. Estas personas de la esfera hollywoodense destruyen vidas. Eso es verdadero. Callaron a Mel Gibson. Callaron a Jim Caviezel. Es más, no te vayas lejos. A Tim Ballard. Lo acusaron de abuso sex. A Tim Ballard. Karina Rivas Durán. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ahí se están saludando entre ellos. Dice, a ver. Normita Galarza, bienvenida. Dice Carla Rivas Durán, muchas gracias, Betsy. Yo me meto a saludar a Carlita Rivas y siempre está saludando a otra persona. Ay, caray. Gaby, saludos de la Ciudad de México. ¿Crees que realmente vayan a la cárcel estos? Mira, yo pienso, Gaby, que la verdad, para empezar, Sean Diddy Combs va a tener que hacer un trato. Y por eso muchos actores... ¿Sabes cómo me sonó, por ejemplo, la disculpa de Ashton Kutcher? Como alguien que se quiere
como disculpar y que dice, yo no fui, güey. Dices, bueno, está bien, yo te creo. No, pero no fui. No, pero yo no fui, yo no fui. Ya, güey, el que mucho se disculpa. El que mucho se disculpa, culpa tiene. Algo sabe ese güey de esas, como le decían, las malditas 5 de la mañana. Ahora, si fuiste a muchas fiestas, pues ya, güey, fui a muchas fiestas, pero yo no participé en esas cosas. Ya lo verán en el documental de hoy de las 6 de la tarde, que los invito a todos los que nos están viendo en su casa. Estamos a las 11, son las 11 de la mañana de la Ciudad de México, pues hay escasas 6 horas y media, saldrá, y ya verán toda la información. La verdad es que mucho material audiovisual, mucha información, les va a gustar mucho el programa. Y ahorita vámonos a ver lo del tiroteo que provocó justamente Puff Daddy y Jennifer López. Dice Dora María Zapata, no manches Tom Hanks, te lo prometo. ¿Y sabes qué? Un día fuimos a comer aquí en Cancún. Perdónenme, es que el aire acondicionado. Fuimos a comer al, ¿cómo se llama? Forrest Gump, que es un restaurante de mariscos que está en la zona hotelera, que es justamente de Tom Hanks. Y entonces cuando llegamos, le dije a mi esposa, pues, ¿sabes quién es en realidad Tom Hanks? Ella se puso a investigar, hizo un reportaje sobre eso. Ya desde hace varios años atrás se están investigando a este tipo de personas, pero repito, como hay gente del gobierno y como hay gente muy poderosa involucrada, pues obviamente pues los tapan estos güeyes porque hay mucho dinero. Mira, tú sabías que el negocio de tráfico es un negocio más multimillonario que el negocio de aéreo. O sea, te estoy hablando de no millones de dólares, te estoy hablando de billones de dólares. Cada año se comercializan 80,000 pequeñitos. Y de 800,000, perdón, pequeñitos. Y 80,000, o sea, el 10% pasa por la frontera de México-Estados Unidos. El mayor consumidor de este tipo de negocios, me dice Monique, se llama Bubba Gump. Bueno, sí, perdóname, perdón. Me dice Monique, se llama Bubba Gump, el restaurante de Tom Hanks. Sí, perdóname. Bueno, el 10% del consumo, o sea, de la compra de estos jovencitos son en Estados Unidos. Sin contemplar los propios pequeños de ahí. Imagínate nada más los millones de dólares de lo que estamos hablando. Bueno, no quiero abordar más el tema porque una vez que toqué este punto más a profundidad, me bloquearon mi canal 90 días. Entonces no quiero que me vayan a bloquear el canal ni seguirles dando contenido por quemar estos güeyes, ¿no? Flor 10 dice saludos desde Zapopan, Jalisco, hasta Zapopan, un abrazo, Pueblita, gusto en saludarte, qué buena onda que nos acompañas, dice Amparo Campo Fregosa, hola Poncho, eso no es nada, existen cosas que nadie se imagina, diabólica, no, claro, ese es otro tema, Amparo, eso lo llaman, es que no puedo decir la palabra porque si no me bloquean el canal, es que también le encontraron ¿se acuerdan de lo que dijo Jim Caviezel, Mel Gibson? El adenocromo. ¿Sí se acuerdan de eso? Lo encontraron también en casa de Puff Daddy. El significado como tal, para que no me tumben el canal, es cuando tú espantas a un pequeñito y los niveles de adrenalina hacen que estas personas en estos actos diabólicos o estos cultos que se hacían, por ejemplo, Epstein no tenía una isla, tenía dos.
En una hacían estas cosas y en la otra hacían pues esos tipos de rituales de enfermos de la cabeza, ¿no? Es que si no quiero que me tumben el canal. Dice Heide J. Marín, esa J-Lo es buena actriz, casi todas las buenas actrices. Hay un lado oscuro como la Lucero, no canta, no baila, pero es muy buena actriz. Porque es pero que son de lo peor, dice Aide. Oigan, quiero ir a pasarle la información del tiroteo y de por qué le llamó el FBI a Ben Affleck y le dijo, te voy a mostrar un video, compadre. Y entonces Ben Affleck fue cuando ya dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a divorciar. Dice Sariller, dice calladito, de poquito queremos más información, ya entendemos. Ah, sí. Sí, de poquito cuentagotas, ¿no? Para que no me vayan a eliminar ahí el canal. A ver, voy a hacer la transición. Vamos a ver lo que pasó en Estados Unidos con esta señora. Pues este tiroteo que provoca Puff Daddy para defender supuesta y alegadamente a Jennifer López en Nueva York. En 1999, Sean Diddy Combs, más conocido como Puff Daddy, protagonizó un tiroteo cuando salía con Jennifer López en un bar de Nueva York. O sea, este bar que les digo que se llama The Hot Chocolate, el cual provocó varios heridos. Cabe mencionar, no sé si lo vayan a mencionar aquí, Jennifer López estuvo detenida 14 horas, estuvo arrestada 14 horas. ¿Ok? Aquí ellos están, bueno, pues esta imagen es en los MTV del año del 2000. Y bueno, pues este rapero, que ahorita está en el ojo del huracán, además de estar detenido por las numerosas acusaciones de acoso, de abuso sexy, pues todo es, lo que ya saben ustedes. Son muchas estas investigaciones en paralelo que se van desarrollando y que se están llevando a cabo para sacar a la luz pública todo lo que se le encontró a este cochino. Entonces las fiestas controvertidas del artista han puesto en el foco del huracán a los invitados más habituales de este tipo de entramados, de estas fiestas, destacando por todas, encima de todas, a Justin Bieber. Pero eso ya tiene muchos años. Le repito, desde la canción de Yomi, y ahora Justin Bieber y el hijo de Will Smith ya están empezando a hacer declaraciones como que apoyándose. Jade Smith. Pero bueno, estas posibles víctimas de abuso por parte de Puff Daddy. Además, también de manera problemática, el rapero ha tenido diversas parejas que a lo largo de las décadas lo han ido solapando, y con ellas tiene 7 hijos en total. Entre todas estas parejas, Sean Diddy Combs destaca Jennifer López, la cual se remonta a finales de los años 90. La cantante estuvo con el rapero durante 3 años. Así que los artistas se conocieron durante las grabaciones del videoclip de la canción If You Had Me Love, cuando ella apenas comenzaba su carrera musical y pese a ser que todavía no era tan reconocida como Puff Daddy en este campo, pues bueno, empezaron a tener esta relación. De hecho, él venía de una relación con una persona que se llamaba Kim Porter, pero siempre ha definido que pues estaban juntos porque se querían y ya estaba pues como que cansado de Porter. Ok, ¿qué pasó? En los premios Grammy 2000, donde se deja ver de manera pública por primera vez esta pareja, y luego viene el tiroteo. La polémica más sonada ocurre un año antes de los premios MTV, que no afectó la relación. Fue en 1999 en un bar de Nueva York, tal y como lo publicó entonces la revista Forbes. Ambos acudieron al bar Hot Chocolate de la Gran Manzana para celebrar el lanzamiento del álbum debut del artista emergente de Yamal, Sean Barow. Ya y avanzada la noche, J-Lo y Matthew Allen, un hombre del club, se enzarzaron en una discusión después de que ella le derramara sin querer una copa. Aquí cabe mencionar que no fue sin querer, o sea, ella le aventó la copa. O sea, se la aventó en la cara. Pero bueno, aquí dicen que fue sin querer, porque ya sabes que
pues esta señora es como aviento la piedra y escondo la mano. Ya ante lo que ocurrió, Didi Fardo delante de él con un fajo de billetes, lo que hizo enfadar a Allen y comenzaron una pelea con el rapero, que acabó en un tiroteo. Daddy comenzó a disparar en el local, dejando a 3 personas gravemente heridas. Una de ellas se llama Natania Reuben, que señala a Didi como el responsable del tiroteo. Y aunque cuando llegó la policía, la pareja ya no estaba en el local, fueron detenidos a pocos metros. O sea, se querían dar a la fuga, vaya. Entonces, Jennifer López y Puff Daddy son detenidos. Una vez en la comisaría, fueron arrestados por poseer un arma. Esta arma la tenía Jennifer López en su bolsa. Ella fue la que metió el arma a la discoteca de Hot Chocolate. Y ella fue la que le pasa el arma a Puff Daddy. O sea, primero ella fue la que empezó el problema con Allen, le avienta la copa en la cara y luego le dice a su macho, mira, él me está molestando, y entonces le pasa la pistola. Bueno, pero, ¿qué pasó? La artista fue liberada rápidamente, mientras que el rapero y el guardaespaldas del bar, Anthony Wolf Jones, también detenidos, se tuvieron que enfrentar a un juicio que duró semanas. ¿Qué pasó? Pues le dijeron, échate la culpa. Échate la culpa. Y esto no es la primera vez que Puff Daddy hacía este tipo de cosas. Miren, una ocasión detienen a Puff Daddy en el aeropuerto. Y cuando llegan las autoridades y empiezan a meterse al avión y a ver qué tenía en el avión, encuentran estupefacientes y esa hierbita. Entonces, había un asistente de Puff Daddy que era una exestrella del baloncesto universitario. Esta persona se tiene que echar la culpa por Puff Daddy y él se echa la culpa. Y como él no tenía antecedentes penales, pues Puff Daddy la brincó. Algo similar pasa aquí. El guardaespaldas le dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que echarte la culpa, güey. Te vamos a dar dinero. Finalmente ambos fueron absueltos. En contraposiciones de Barrow, el artista emergente protagonista de las fiestas fue declarado culpable y sentenciado a 9 años de prisión. Ok. Aquí, en el año del 2022, el músico Rodney Lee Roth Jones Jr. ha demandado a Daddy por acoso y abuso sexual. Bueno, esto ya pasa después, ¿no? Todo lo que ustedes verán hoy a las 6 de la tarde en el documental. Y bueno, ¿por qué tronaron? Jennifer López dice, tuve una relación con Puff en la que lloraba y me volvía loca. Realmente me afectó toda mi vida y nunca lo pillé, pero sí lo sabía. Decía que iba a un club durante un par de horas y luego nunca volví esa noche. Tenía que pensar, quiero estar en casa con los niños dentro de 10 años preguntándome, ¿dónde está alguien a las 3 de la mañana? Pues claro que sabía, ella sabía. E incluso no solamente eso, ella participaba en fiestas, hay videos y hay fotografías. Pero bueno, y pese a todo, en el año del 2017, que Puff fue uno de sus grandes amores, se separaron. Y se reencontraron en el 18, en Las Vegas. Pero bueno, esto es lo que pasa con el famoso tiroteo ahí afuera de Hot Chocolate. Ay, perdónenme, ahí estamos. Entonces, bueno, como verán, esta señora ha ido de escándalo en escándalo en escándalo. Y aquí lo que me llama la atención son 2 cosas. Ok. Este video que va a sacar el FBI, donde a través de, que le dieron a Ben Affleck, el que le mostraron a Ben Affleck, el que muestra la complicidad de esta señora, pues evidentemente la pone en riesgo su carrera. Ahorita la carrera de Jennifer López está en riesgo. Porque no solamente empieza a salir eso. Y entonces dicen, a ver, tú encubriste un delito en donde ustedes hicieron que se inculpara una persona más para que Puff Daddy no pagara por haber
disparándole a 3 personas afuera de un nightclub. Y por otra parte, también Jennifer López, que solamente estuvo 14 horas arrestada, pues resulta que ella fue la que le pasó el arma. No solamente la pasó, sino la metió al club nocturno. Dentro del último, digamos, operativo que le hicieron a la casa de Puff Daddy, encontraron 2 armas con los números de serie lijados. ¿Ok? Entonces, este tipo era un criminal. Ella lo sabía. Ella sabía de las fiestas privadas de Daddy. O sea, para que ustedes me entiendan, y lo van a ver en el documental de las 6 de la tarde, estas fiestas que hacían, estas white parties, eran una fachada. Eran una fachada. Por eso ellos le llamaban las malditas 5 de la mañana. A una determinada hora, lo que hacían estos señores es que le daban sustancias a las mujeres y en contra de su voluntad abusaban y las grababan. Y muchas personas del medio del espectáculo, muchos artistas que tienen estos degeneres, eran grabados y luego eran extorsionados por Daddy. O sea, este tipo era, y todo eso lo sabía Jennifer López. Porque Jennifer López estuvo en esos 3 años vitales de las fiestas de este güey. Ella lo sabía. Ella sabía también lo de la muerte de Tupac. Y lo de la muerte del güey de Notorious Big. Ella lo sabía. Y ahora, justamente, y les digo, hay una persona en la prisión que tiene un podcast. Está detenido, creo que por haber robado un coche o algo así, pero él está adentro de la prisión, hace sus podcasts. Y esta persona dijo, aguas con Jennifer López. Aguas con Jennifer López. Ella sabe más de lo que ella dice. Ella sabe más de lo que ella dice. Y bueno, esto se filtra pues en varios medios de comunicación importantes. Va a salir, por ahí suena que va a salir en el Washington Post y por ahí salga en el New York Times, etcétera. Lo de los videos del FBI que tiene sobre precisamente los disparos afuera de Hot Chocolate. Entonces tenemos esta situación. Viene y sale a la luz otro tema conspiranoico. Ay, muchas gracias, Debbie, por tu super chat. Qué buena onda. Dice, me encanta tu canal. Te agradezco mucho, Debbie, por tu donativo. Qué buena onda que le ayudes al canal a ser autosustentable. Infinitas gracias, sobre todo porque estuve en la banca como 4 días y yo les agradezco mucho sus donativos y pues que se vuelvan miembros y todo. La verdad es que ayudan mucho al canal y pues nos motivan demasiado a nosotros como creadores de contenido. Pero bueno, entonces salen estas teorías de a ver, ¿qué ha pasado? O sea, ¿quién es Beyoncé? No, pues una de las mejores amigas de Puff Daddy. Ok. Está en la lista. Según las autoridades hay videos. ¿Y qué ha pasado con la gente que le gana los Grammys a Beyoncé? Pues obviamente fallecen. En muy extrañas condiciones. Entonces, fíjense bien cómo es el tema. Puff Daddy tiene problemas con Tupac y de repente Tupac amanece sin vida. Hay una persona en prisión que dice, a mí me pagaron $1 millón para matar a Tupac. Esta película de la ciudad de las mentiras, Liars, habla sobre este detective que fue despedido porque encontró y descubrió que es un caso de la vida real. No es una película fantasiosa, no, es un caso de la vida real.
descubre que la policía estaba involucrada también en el asesinato de Tupac, pero que habían sido sobornados para tapar las evidencias del caso de Tupac. Quiere decir, en resumen y en resumidas cuentas, que este señor todo lo arreglaba a billetazos, a billetazos. Entonces, pues bueno, esto es lo que está pasando. Yo quería ponerles esto no como un punto de una teoría conspiranoica. No, 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 no. No, esto no es una teoría conspiranoica ni nada. No, 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 no. Es ponerle a ustedes una. Qué casualidad lo de la película de Selena. Qué casualidad. Qué raro. Qué raro, ¿no? Que la que se lleva el protagonismo de la película amanece sin vida en un bote de basura. Qué raro. Y Jennifer López toma el papel de Selena. Eso es lo que la pone en el estrellato. Pero ya conocía gente poderosa. Ya conocía gente poderosa. Muy raro. Qué raro que Ben Affleck, que es contactado por el FBI, donde le dicen que pues, le van a mostrar un video en donde pues, su esposita aparece metiendo el arma de fuego al Hot Chocolate y que ella es la que le da el arma a Puff Daddy para que detone afuera de la discoteca. Y pues Ben Affleck dice, ¿sabes qué? Yo ya estoy cansado. La señora, aparte que está este video donde efectivamente ella es cómplice de haber metido el arma. Aparte están estos videos de índole sex con este señor de Puff Daddy. Y aparte es una tóxica. Dicho por Ben Affleck, no por mí. Monse, muchísimas gracias por volverte miembro del canal. Te agradezco muchísimo que te hayas vuelto miembro del canal. Y agradeciéndote otra vez a Debbie por tu donativo. La verdad es que sí me apoyan muchísimo, nos apoyan mucho. Quiero leerlos, quiero saludarlos. Ya para despedirnos y poder empezar a armar el programa de la autopsia de Edwin Arrieta y el caso Sancho. Dice Damara, siempre he sabido que J-Lo es una persona déspota. No solamente es déspota, es grosera. A sus empleados los trata de la patada, Damara. O sea, hay empleados de Jennifer López que los trata de la patada. Es una racista, clasista. No tiene humildad esa señora, de verdad. Y hay mucha gente que lo dice, no nada más lo estoy diciendo yo de dientes para afuera. Dice Isis, dice Ponchito, solamente vine a dejarte mi like, estoy en la oficina. Te mando un fuerte abrazo, dice Puebla. ¿Cuánto cochinero en Hollywood? Sí. Carmen Reyes, Licea, es la primera vez que me toca verte en vivo. Saludos, Ponchito. Muy interesante tu podcast. Triste saber que son tan malos los artistas. Sí, y ¿sabes qué? Te va a gustar mucho más el programa de hoy de las 6 de la tarde. Porque este es un en vivo, ¿no? El programa de las 6 de la tarde es un programa hecho y derecho. O sea, está cargado de información, fechas, está súper completo. Carla Díaz Durán, saludos desde El Salvador. Te veo, Ponchito, me gustan tus investigaciones. Por ejemplo, el de Paco Stanley, lo de la edecán colombiana, el tirador que vivía enfrente del charco. Eso ni lo dicen exactamente, Carlita Rivas Durán. Te mando un abrazo hasta El Salvador. Gran presidente en El Salvador, Bukele, mis respetos, qué presidentazo. Bueno, pues ahí se están. Dice, en una entrevista con Cristina, se la va y dice que le dio un arma y dice que si alguien te ama, no te da un arma. Y en ese momento la mamá se mete, sí, es cierto, Danara, es cierto. La mamá siempre se metía y le decían, oye, yo hacía que, Oprah le preguntó, dice, oye, ¿no vas a regresar con Puff Daddy? Otra, Oprah. Esa señora es una cochina. Miren, Oprah no solamente sale en la lista de Epstein. Es que no creo la lista de Epstein. No la creas, no hay peor.
pero sale. Oprah sale en las fiestas de Puff Daddy. En la lista de Epstein, el que fue a la isla de Epstein y le dijo a Epstein, a Jeffrey Epstein, y a Ghislaine Maxwell, que era su pareja, yo no quiero hacer esto con niños. Fue Michael Jackson. Cuando Michael Jackson regresa a Estados Unidos, Oprah, de su dinero, paga y hace un documental en donde ya toda la sociedad se va contra Michael Jackson. Entonces, después de que salen todas estas cosas, pues la gente empieza a decir, te hubiéramos creído, Michael, ¿no? También hay fotografías de Michael con Puff Daddy, pero también hay entrevistas de Puff Daddy en donde dice, no, pues Michael Jackson llegó un día a mi casa buscando, me parece que a Beyoncé, perdón. No estoy muy seguro. Hay entrevistas en las redes sociales, pero por eso aclaro, no toda la gente que está o que asistía a las fiestas tiene propiamente que estar dentro de los escándalos. Eso yo creo que es como más contenido tendencioso y más contenido amarillista. Por ejemplo, estaba viendo, digo, con todo respeto a nuestros amigos de Chisme No Like, pero híjole, qué pinches tendenciosos son. Los rituales de Puff Daddy. Oye, qué tendenciosos son, cabrón. Yo por eso recomiendo. Hay que hablar las cosas como son, güey. Hay que decir la información tal cual está. Por ejemplo, acabo de ver una persona que trae los expedientes del caso de Puff Daddy. Dice, a ver, Puff Daddy está por por venta de estupefacientes, por material, ya saben, para adulto, por estos videos con menores, por esto, por armas de fuego, por esto. Sí, efectivamente encontraron ese producto que yo les dije que no puedo decir, que había dicho Jim Caviezel y Mel Gibson. ¿Se acuerdan que se los dije al principio del programa? Sí lo encontraron, sí, güey. Pero ya estos güeyes ya se olvidan de dar la información completa como tal y se ponen, no, y es que trajimos un santero y nos dijo que este güey, o sea, no. Información, güey. Información, güey. Verifica tus fuentes, verifica tus datos, güey. Yo soy muy respetuoso con eso, pero la verdad, yo no voy a basar, con todo respeto, mi juicio, eh, pues, o sea, creyendo en los huesos, güey. A ver, tira los huesos o te voy a leer el café. Respeto, pero yo soy más como analítico. A mí me gusta más documentarme, investigar, analizar la información, ser neutral, que empezar a decir, no, es que, miren, les voy a dar un ejemplo. El día de mañana acaba de salir Gloria Trevi a decir que ella pues, es feminista, que Gloria es feminista. Y yo agarré y dije, a ver, espérate. No sabes ni siquiera el contexto de lo que es ser una feminista. Estás equivocada. Y tú eres todo menos ser feminista. Porque las feministas defienden los derechos de la mujer y tú no. Tú esclavizaste niñas. O sea, por ti. Esas niñas fueron reclutadas por un depredador. Entonces no te confundas. Pero también tengo una denuncia de ella en Estados Unidos, en McAllen. Una denuncia que le hizo una empleada doméstica donde le dijo, no solamente después, ya que se casó con Armando Gómez y la mamá de Armando Gómez, a esta empleada doméstica la llevaron con engaños a Estados Unidos y se quedaron con su pasaporte.
y le metían unas chingas de 120 horas a la semana y le pagaban menos del mínimo. Y la demandaron laboralmente a esta señora Gloria Trevi. Entonces, si yo voy a hablar esto, si yo me voy a parar en una cámara y lo voy a decir, es porque tengo las pruebas. No nada más lo voy a decir así por decirlo. Aquí están, miren. Esta es la demanda que vamos a ver mañana. Aquí está en Estados Unidos. Aquí tengo todo. Esto fue en McAllen. Sí, y aquí está, empezó a trabajar con Armando en Acapulco, México. Aquí está toda la demanda. Yo le tengo toda la demanda de Gloria. Toda la demanda de Gloria Trevi. Toda. La que le hizo la empleada doméstica, ¿no? Que por cierto, el juicio se cambió para el martes, me parece. Este martes, mañana, va a ser el juicio en California. Para que estén al pendiente porque seguramente mañana van a salir muchos medios de comunicación a empezar a dar, pues, qué pasó en California. Porque justamente el viernes, que era el juicio, lo pospusieron para martes, porque estaban tratando de alegar o desestimar justamente que querían sacar a la mamá de Gloria Trevi de la demanda de California. Entonces dijeron, a ver, espérese, ¿por qué quiere sacar a la mamá de Gloria de California? No podemos sacarla por esto. Ya fue cuando, pues, la abogada, esta Carol, ¿no? Empezó a decir, no, juez, ¿cómo chingados va a sacar a Gloria Ruiz? Y bueno, pues parece ser que va a ser mañana. Mañana va a ser el juicio ahí en California para que estén pendientes. Pero vaya, a mí me gusta hablar así con hechos, güey, con pues, los documentos, con información, etcétera, etcétera, ¿no? Y no decir que por los huesos por los huesos, ay, ya se me. Es que de verdad no sé qué pasa a veces con mi equipo, pero bueno. Nada más ya para despedirme de ustedes. Se me congeló un poquito la cámara, aguántenme tantito, nada más para despedirme de ustedes. A ver, ahí estoy, ya regresé. Ya regresé, ya regresé. Bueno, pues ya para despedirme de ustedes y empezar a hacer el programa de Sancho, justamente, de la autopsia. ¿Qué interesante tiene el tema de Sancho? Bueno, les voy a así dar un espoleo rápido. El tema es que la autopsia de Edwin Arrieta puede darle un giro al caso de Sancho, pero bueno, es interesante ver qué pasó, qué dijeron las autoridades allá en referente a lo del tema de la autopsia de Edwin Arrieta. Dice Elsa Camacho, buen día, un placer escucharlo, un programa más, pero en vivo. La víctima te dio la congelación, se me congeló la cámara. No sé, es que ¿sabes qué? Te voy a decir, ya me di cuenta. A veces me enojo tanto porque esta señora de Gloria Trevi me entripa, y entonces le pego a la mesa y yo creo que como que le desconecto la cámara y y pues se me congela, güey. Entonces, dice Michelle Roji, otro caso muy espeluznante, el del doctor, sí, caray. Luna secreta, feliz tarde, feliz noche y feliz a todos y todos. Pura felicidad aquí. Carla Rivas Durán. Pero ya fue condenado el Daniel Sancho, ¿verdad? Ya fue condenado a cadena perpetua, Carlita, pero con la nueva autopsia. Es que el programa lo tienes que ver. O sea, la nueva autopsia dice que prácticamente lo que decía Daniel Sancho era verdad. En el sentido de que él se cayó, él se golpeó la cabeza y él perdió la vida por ese golpe. Que ya después lo que hizo Daniel Sancho de haber haber cortado el cuerpo y empezarlo a aventar por todos lados, pues eso no deja de ser un delito, eso es un delito claro. Pero la autopsia lo cambiaría todo. Porque
pues prácticamente dice, es que sí fue un accidente, pierde la vida, y este güey ya es cuando procede mal. No sé si me doy a entender. Esta autopsia sale en el documental de Daniel Sancho. Acuérdate que el papá vende el documental, bueno, vende los derechos del documental, no sé, estoy seguro, creo que HBO Max me parece, por $180,000, creo, $180,000. Casualmente, la reparación de daños de Daniel Sancho fue de $180,000. Entonces, bueno, unos alegan o dicen que vendió los derechos del documental a HBO Max para pagar la indemnización a la familia de precisamente Edwin Arrieta. Aunque ellos querían más billete, pero bueno, al final quedó en $150,000. 180,000, perdón. Entonces, bueno, el primer episodio sale, pero sale en estos días, salió creo que antier, sale el segundo episodio, y en el segundo episodio salen las declaraciones de la autopsia de Edwin Arrieta, donde dicen, sí lo hizo, pero él se murió por un golpe, por un accidente. Y tuvo un golpe en tal vértebra y en tal vértebra y así, así, así. Entonces, a lo mejor esto cambiaría todo porque Daniel Sancho podría ser culpado por el delito de pues haberlo cortado en pedacitos y haberlo aventado por por todos lados, y ya no por haber cometido el crimen como tal, sino el descuartizar el cuerpo. No sé si me doy a entender. Esto es, por eso ahorita, si tú te metes a X, seguramente en el transcurso del día o mañana va a ser tendencia Daniel Sancho por este tema de la autopsia. Sin embargo, repito, no deja de ser un acto atroz. No deja de ser un acto incluso hasta de película. Pero bueno, al final, pues esta es la información que está surgiendo referente a este tema. Y, y vaya, se las tengo que compartir porque pues al final es tendencia. Yo la verdad, sí pienso, y te soy honesto, que lo que hizo Daniel Sancho es de una persona desequilibrada, de una persona mala, de una persona perversa, de un psicópata. Que una persona en sus cabales no hace eso. Y sí me caga un poco, honestamente, me molesta un poco que ya le quiera limpiar como la imagen a Daniel Sancho. O sea, independientemente de lo que haya pasado, este güey pues actuó de verdad como un criminal, pues, peor que un criminal, como una persona inhumana. O sea, como no sé, un psicópata, estos que ves en las series de Netflix, cabrón. Entonces yo sí no estoy de acuerdo que se le limpie la imagen a Daniel Sancho. La neta, yo no estoy de acuerdo. Pero es tendencia por esos argumentos antes mencionados. Si nos da tiempo por tema de que lo que más me interesa, y invitándolo a todos los que nos están viendo en el auditorio, es a que vayan a ver el documental de hoy a las 6 de la tarde de Puff Daddy, que ese me tardé 3 días haciéndolo. Entonces, por favor, vayan a verlo. No sean gachos. Dice Gaby Martínez, el actor que desvivió de un golpe al señor adulto en Miami sigue preso. Sí, se llama Pablo Laile. Pablo Laile, un actor mexicano que pues sí, por una trifulca con un señor cubano, un señor de la tercera edad cubano, pierde la vida y ahorita Laile sigue en prisión, claro. Entonces dice Gaby Martínez, el actor que desvivió de un golpe a un señor adulto en Miami sigue preso, así que este hombre que cometió 2 delitos, sí, no hay justificación. O sea, el punto es que, a ver, medios de comunicación y compañeros de YouTube, güey, si van a sacar el pedo de lo de Daniel Sancho para justificarlo, ahí ya están de la chingada, la neta.
No pueden justificar a este señor. Lo que hizo fue un acto deplorable. O sea, no hay manera de justificar a Daniel Sancho. No hay forma. Por eso nada más toquemos el tema como científico. En el sentido de decir, ok, la autopsia dice esto, pero no omitan el acto perverso como tal. La gente no va por a la vida cortando cuerpos, cabrón, y aventándolos, güey. Solamente lo hacen los psicópatas. Solamente lo hacen los psicópatas. O sea, no justifique, porque sí, veo a varios creadores de contenido, a varios youtubers sobre todo. Daniel Sancho siempre nos dijo la razón. No, espérate, güey. Espérate, güey. Ok, y si fue un accidente, fue quizás un accidente provocado, ¿no crees, güey? Porque la gente no va por ahí aventándose como pescadito para desnucarse con el lavamanos, güey. Alguien te empujó, alguien te aventó, alguien provocó ese accidente. O sea, son muchas cosas que no justifiquen a Daniel Sancho. Eso es una porquería ese güey. No justifiquen a Daniel Sancho, por favor. Dice Danara, y luego ese Pablo quería ayuda sin vergüenza. Dice Ara, Poncho, ¿ya escuchaste lo que contó Guadalupe Carrasco? Apenas en el en vivo de Angeri. Mira, sí, lo escuché, pero no terminé de escuchar todo el programa, pero sí escuché varias parte del programa. Y me gustaría platicarlo mañana que les muestre yo la denuncia. Me gustaría aventarme un en vivo también temprano para poder hacer otro programa en la tarde y estar así como aventándome 2 programas al día. Quiero mostrarles la demanda de McAllen, de la empleada doméstica contra esta señora y cómo esta señora manipula a las autoridades. Fíjate, esta señora, esta empleada doméstica, gente humilde, le retienes el pasaporte y no le pagas su lana, no tienes madre. Y luego anda saliendo en fotografías diciendo que eres feminista. No. Entonces me gustaría mucho compartirles esta información, ya para darle carpetazo. Y podemos pelotearnos y platicar un poquito lo que escuchamos en el programa de Angerin referente a Guadalupe Carrasco. Dice Perenganita, aparte del Daniel Sancho, llegó todo arañado de la cara como si alguien lo hubiera atacado. Y se estaba defendiendo. Pues sí, pero mira, Perenganita, o sea, si hubiera sido un accidente, pues le llamas a la policía. ¿Sabes qué? Estábamos peleando. Yo lo empujé, cayó mal y se pegó en la cabeza. No lo cortas en pedazos, güey. Eso ya es muy sádico, güey. Es muy sádico. O sea, yo siento que si hubiera sido un accidente, pues ya aceptas tu culpa y ya, ¿no? Pues ya, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada. No andas, aventando cuerpos ahí. Dice Ponchito, dice Ida Moreno, Ponchito, muy buen programa como siempre. Dios te bendiga, muchísimas gracias. Julián González Batres, perdóname, Julián González Batres. Y no iban a hacer nada con Angerín, la demanda de Gloria Trevi. Lo que pasa es que ahorita está lo del tema de California, Julia. Entonces, primero se tiene que ver qué pasa en California con esta demanda en específico. Y luego hay que ver cómo está la situación legal, ¿no? Porque quieren sacar el caso de Brandy, la prima de Gloria, quieren desestimar ese caso, esa declaración, quieren sacar a Gloria Ruiz pues, del caso de California como prueba fehaciente. O sea, quieren hacer varias estrategias para empezar a desestimar y desfortalecer el caso. Eso es lo que quieren hacer. Dice, lo cortó, lo embolsó, lo regó por todos lados y luego se fue de antro. Eso es de psicópatas, dice Michelle Roji. Yo coincido con Michelle. Yo la verdad pienso que es muy enfermo eso, cabrón. Es como lo que está pasando como con los hermanos Menéndez. Que hay mucha gente que dice, es que
hay que ayudar a los hermanos Menéndez, hay que reabrir el caso de los hermanos Menéndez. Oigan, no se les olvide qué hicieron estos chavos, güey. Sí entiendo que a lo mejor probablemente tus papás, o tu papá en este caso en específico, a lo mejor sí sufriste un abuso. Puede ser, pero hay instituciones. Hay cosas en las cuales podemos acudir para poder hacer justicia. Esa es una. Dos, se sabe que este señor Menéndez, que era era dueño junto con Edgardo Díaz de Grupo Menudo, abusó de Roy Rossello. Dicho por Roy Rossello. Entonces ya tenía un antecedente de abuso, ok. Pero estos cuates asesinaron a sus papás. Y hay una estampa de básquetbol muy famosa, en donde todavía se fueron los dos hermanos a ver un juego de básquetbol. Entonces, eso ya es ser un psicópata. Dice Miriam Griselda, ya sacaron a Gloria Ruiz del caso, ya la desestimaron, ya es oficial. Ok, Miriam. Justamente eso estaban peloteando el viernes, Miriam, sacar a Gloria Ruiz del caso, que yo no estoy muy de acuerdo que la saquen, porque no hay que olvidarnos quién amenazó a Brandy Ruiz. A Brandy Ruiz la amenazó Gloria Ruiz. Brandy dio su declaración y dijo, Gloria estaba parada en la puerta y estaba viendo cómo abusaban de mí, cómo el señor Sergio Andrade abusaba de mí. Y Gloria no movió un dedo. Y después su mamá, Gloria Ruiz, que es otra persona nefasta, la que le ayuda a lavar el dinero a Gloria Trevi con sus casas de Tamaulipas, ella fue la que agarró y dijo, tú no hables mal de mi hija porque si no te vas a meter en un pedo conmigo. Dice la Gloria Ruiz es igual de culpable que su hija. Gloria Ruiz le ha lavado la feria por décadas. Claro que Gloria Ruiz también es culpable, por supuesto. Dice, los Menéndez también fueron muy sádicos con los papás. Sí, dice, y no solamente eso. O sea, primero se echan a los papás y luego se van de shopping, se van a un juego de básquet, se hacen una peda con sus amigos ahí. No, en qué mundo loco también. Y cómo podemos defender también lo que, por ejemplo, hizo Daniel Sancho, güey. No hay manera, no hay forma. Es un psicópata ese güey. Dice Michelle Roji, el papá quiere desvirtuar el caso para limpiar el nombre de su hijo. Yo concuerdo completamente con Michelle Roji. Quieren desvirtuar el caso para lavarle la imagen a un asesino. Dice Danara, los Menéndez tampoco deben de salir. No, pues claro que no deben de salir, que son unos enfermos. Ni los Menéndez, ni Daniel Sancho, ni Pop Daddy deben de salir. O sea, ¿qué estamos locos o qué? ¿Que vivimos en un mundo de locos? Ahora que vi en YouTube a un güey diciendo justicia por Daniel Sancho, me dieron ganas de meterme a la pantalla a darle un par de zapes. Ya empezó trending. Sí, ya empezó trending. Oigan, pues ya me despido. Dice, ya empezó trending, dice María Rodríguez. No entendí que el juez no sepa que Gloria así es culpable, la mamá. No, es que la estrategia legal en California es primero desestimar, o sea, sacar a Gloria Ruiz. Bueno, ya la sacaron, de hecho, por lo que veo. Yo sabía que esa era la tirada. Yo sabía que esa era la tirada. Que el viernes iban a sacarla y sabía que pues iban a decir que no y que iban a tratar de buscar pruebas de por qué estaban desestimando. Pero bueno. Poncho, ¿qué nos podemos esperar si desestimaron el caso de la señora Ruiz? Ay, no sé, Gaby Martínez. Es que ya con esta señora manipuladora de Gloria Trevi. Pero bueno, eso ya lo tocamos a profundidad. Dice, pues yo no creo que quedaron afectados por tanto abuso como mucho tiempo. No justifica los asesinatos. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, Ana María Hernández, porque
no puedes justificar, o sea, sí justifico ser un sádico porque fui abusado. No, 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 no me hace sentido. Es como justificar una acción con otra. Y bueno, no entendí por qué. Bueno, eso se los voy a investigar bien. María Martínez, lo de Gloria Ruiz, te lo prometo, mañana lo abordamos. Y pues bueno, familia, muchas gracias a todos los que me acompañaron en esta transmisión. Yo los espero, con el favor de Dios y de su atención, los espero hoy a las 6 de la tarde para ver el programa y el especial del documental de La Lista Negra de Pop Daddy y las 120 personas que lo están denunciando a este señor cara memela enfrijolada. Peregrinita, abrazos, Poncho, tú muy bien. Está muy canijo todo esto, sí. Lamentablemente, Compi, Normita Galaraz, toda la gente, Yolis, Sariller, Ana María Hernández, Teresa Gasca, Ara, pues a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. Si te gustó el contenido, regálame un like, suscríbete al canal, apriétale a la campanita para que YouTube te notifique y muy agradecido infinitamente que nos hayan acompañado. Nos vemos a las 6 de la tarde, en punto de las 6 de la tarde.